A continuación invito al doctor Eduardo Rodríguez a hacer su presentación. El doctor Eduardo Rodríguez, de Argentina, es médico especialista en medicina del trabajo, jefe del Programa Nacional de Salud del Trabajador del Ministerio de Salud de Argentina, docente de posgrado en la especialidad de Medicina de Trabajo en la Universidad de Buenos Aires y en la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Adelante, doctor Rodríguez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero primero agradecer a los amigos que me han invitado a volver a Colombia después de varios años de no estar aquí, sobre todo a la Universidad de los Andes, que está mi amigo Jairo, por supuesto a Guillermo Villamizar y a todo el grupo que lo acompaña. Cuando se me ofreció trabajar, hacer el trabajo este, pregunté, fue qué les podía contar, o sea, qué les podía llegar a traer desde Argentina que les pudiera servir a ustedes en este proceso de trabajo hacia la gestión de prohibición del asbesto. Entonces pensé que podría contarles cómo fue la gestión del proceso de prohibición en sí, pero eso no creía que fuera importante para ustedes. Se los contamos esta mañana con Fernando al viceministro de Trabajo en el Ministerio cuando estuvimos con él. Podía contarles qué es lo que dicen las normativas de prohibición que escribimos, pero las tienen en internet, y aquellos que no las tengan en internet me las piden y yo se las mando gustosamente por teléfono. Entonces pensé contarles qué era lo que estábamos haciendo desde la prohibición en el 2001, y mucho tiene que ver con lo que estamos sacando, mucho del asbesto que está instalado, que tenemos un día de lucha contra el asbesto al año en el cual hacemos reuniones para integrar a la población y que la población esté cada día más informada sobre el tema del asbesto, que tenemos un sello postal que habla de que otro mundo es posible sin el asbesto, pero se me ocurría que quizás lo que más les podía importar a ustedes en este momento era saber qué era lo que la industria nos decía antes de la prohibición, porque es lo que la industria les va a decir a ustedes ahora que están en el antes de la prohibición, y lo que les va a decir es una sarta de mentiras que me parecía era importante que yo hoy aquí se las desmitificara una por una. Entonces yo a cada una de ellas decidí llamarlas sonceras. ¿Y por qué las llamé sonceras? Porque tenemos un escritor en Argentina, ya fallecido, que escribió el manual de sonceras argentinas. Los argentinos vivimos haciendo sonceras, así que era lógico que alguien escribiera y juntara todas las sonceras que nosotros tenemos. Y esas sonceras son las cosas que uno le van metiendo en la cabeza desde que es chiquitito, ¿no? No sé si aquí en Colombia también se dice, está vigente ese dicho de mamá, haceme grande, que solo me vengo solo, que de por sí ya es una soncera, porque en realidad nos dejan hacer grandes, pero nos hacen sonsos para que cuando grandes no podamos descubrir algunas cosas. Bien, este buen hombre escribió las sonceras, y para ello explicó a la gente que era una soncera, y para saber qué era, porque uno tiene comúnmente, habla normalmente de lo que son sofismas, y en los cuales uno tiene una falsedad y trata de crear un concepto de discusión
para que esa falsedad sea aceptada, ¿sí? Entonces, lo que genera es un medio de argumentación especial para que ese sofisma sea entendido como real. En cambio, en la soncera, directamente ella es la conclusión del sofisma. ¿Por qué? Porque al que hace la soncera, en este caso, a nuestros señores de la industria del asbesto, no les interesa la argumentación. Es más, no quieren la argumentación. Porque si hicieran argumentación, si ustedes pudieran argumentar, dejarían de ser sonsos. ¿Está claro? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo les voy a mostrar 11 o 12, no recuerdo, sonceras que más me quedaron de cuando nosotros empezamos a trabajar con la industria, a hacer reuniones con ellos. Y lo primero que nos dijeron, algunas de estas ya hoy fueron bastante y suficientemente charladas, así que las vamos a pasar rápidamente por arriba. Lo primero que nos dijeron es los anfiboles, esos son cancerígenos. Los crisotilos no. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos todos con crisotilos. ¿Correcto? Bien. Y nos dicen que gente diagnosticada con enfermedades relacionadas con el asbesto es porque estaba expuesto a los anfiboles, no al crisotilo. O quizá a lo mejor alguna reunión donde estaba el crisotilo, pero también estaban los anfiboles. Por eso se enfermaban. Y que el crisotilo no representa ningún riesgo para el usuario ni para el medio ambiente. Ok. Y para broche nos traen, ahora nuevamente, siempre han traído y han sacado de la galera estudios científicos, pseudocientíficos, este en especial que han sacado ahora el año pasado, fíjense ustedes que está escrito por dos personas que figuran como Bernstein y Dunnigan. Si ustedes prestaron atención hoy, Barry mostró una diapositiva, o Frank, no recuerdo cuál de los dos fue, que mostró una diapositiva en la cual estaba Dunnigan haciendo una propaganda en un periódico sobre el tema del asbesto. Pero aquí aparece como autor de este proceso, en el cual lo que dice es que el crisotilo se expulsa rápidamente de los pulmones, el anfibol en cambio se queda ahí, y que una gran y prolongada exposición al crisotilo puede producir un cáncer de pulmón, una pequeña no. Ahora, estos señores, el primero, el señor David Bernstein, es un médico que es consultor de la industria del amianto. Estuvo aquí en Colombia dando clases, hablando a favor del amianto. Estuvo en Brasil hablando del amianto. Y el señor Jack Dunnigan, es el que aparecía ahí en el diario, era un director de la División de Salud y Ambiente del Instituto del Asbesto en Canadá. Y sigue ligado a la industria del asbesto. Estos son los que nos dicen que no pasará nada con esto. Nosotros tenemos un dicho en Argentina y decimos que cuando alguien barre debajo de la alfombra, alguien siempre hace de escoba. En este caso, los que hacen de escoba son Mr. Dunnigan y Mr. Bernstein. ¿El crisotilo es diferente de los anfiboles? Sí, claro, son diferentes. Las fibras de anfiboles pueden permanecer en el pulmón por periodos mayores. Depende. Habría que hacer una evaluación del tamaño de las fibras, una serie de cuestiones fisicoquímicas que no corresponde, no tenemos tiempo de establecer aquí. ¿El crisotilo es menos peligroso que el anfibol? No. Eso es. La Agencia Internacional del Cáncer ya lo ha determinado, incluye al crisotilo entre el listado, y el cáncer de ovario, el cáncer de laringe, etc. Están todos probados como que son cancerígenos. La Organización Mundial del Comercio, ya lo contaba Barry esto, en un diferendo que hubo entre Canadá y Francia, ya en ese momento la Organización Internacional de Comercio fue la que determinó que el gobierno de Canadá reconoce que que el asbesto crisotilo es un cancerígeno confirmado. Y el gobierno de Canadá reconoce que las fibras de amianto, bajo todas sus formas, son cancerígenas en el año 2004.
La Organización Mundial de la Salud habla de que se ha observado un mayor riesgo de desarrollar cáncer en poblaciones expuestas a niveles muy bajos, o sea que bajas cantidades de exposición también pueden llegar a desarrollar un cáncer. Soncera número 2. Nos vinieron y nos dijeron, y les van a venir y les van a decir a ustedes, el asbesto era peligroso antes porque las condiciones de trabajo eran otras. Ahora el uso controlado del crisotilo es seguro. Safe use. Y nos siguieron diciendo, con el uso responsable de las emisiones de los productos de fricción y de crisotilo cemento, que son las dos que ustedes tienen aquí, son mínimas y no constituyen un riesgo medible para la población en general, ni para los trabajadores, ni para el medio ambiente. Los tiempos han cambiado, ya no hay anfiboles ni friables, y por ende los casos de cáncer o asbestosis observados hoy son el resultado de las condiciones de trabajo del pasado que ya no existen. Y un señor de la Federación de Trabajo de Quebec decía en el año 2008, es un animal muy peligroso el asbesto, pero ahora sabemos cómo trabajar con él de una manera segura. ¿Y por qué los canadienses prohibieron el asbesto? El 14 de septiembre de 2012, Canadá anunció que ya no trataría de impedir la inclusión del crisotilo en el convenio de Rotterdam. El nuevo gobierno de Quebec ha indicado que preferiría gastar el dinero en planes de diversificación industrial para las comunidades que dependían anteriormente del asbesto, para los antiguos mineros, que tratar de apuntalar una industria moribunda con préstamos y subvenciones. El gobierno federal tiene que dejar de apoyar a la industria. Ok. Respuestas. Los organismos internacionales se pronunciaron en contra del uso seguro. Todos los que se le ocurran no los vamos a nombrar. Los países que, a pesar de contar con mecanismos de fiscalización y control más ajustados, con un mejor seguimiento de la población expuesta, con una mayor información de la comunidad en general y con una superior calidad de vida, han determinado que es imposible lograr un uso seguro. Y si ellos lo determinan, ¿qué vamos a hacer los latinoamericanos? No se puede hablar de uso seguro cuando manejamos una sustancia cancerígena, ya que no hay un umbral seguro para ella, como veremos más adelante. Y por cuarto, no existe un uso seguro para la población que posee productos de asbesto en su casa, expuesta por deterioro natural o por actividades de refacción, de remodelación o de demolición de edificios propios o de alrededor. Y no existe el uso seguro de los trabajadores de la construcción, que a pesar de la prohibición tendrán que lidiar con el asbesto instalado. Y nos dicen, así se trabajaba antes, por eso la gente tenía cáncer. Así era la fábrica, claro, esto era todo antiguo y usaban de esta manera, era lógico, pero ahora no. Ahora trabajamos así y nos muestran estas fotos. Pero en realidad, la que le están vendiendo esto es a estos países que trabajan de esta manera. ¿En dónde está el uso seguro? Y decían en el diario Times de la India en el 2009, la Asociación de Fabricantes del Asbesto en la India, en Nueva Delhi, decían, el flagelo del cáncer en el oeste del país había llegado durante un periodo de ignorancia, cuando el manejo descuidado del asbesto provocó exposiciones excesivas. Este tipo de exposición es parte del pasado. Pero no es así. Todavía siguen trabajando de esta manera. Esta foto ya la mostraba Barry, la de abajo, donde ustedes ven cómo se cortan las chapas de fibrocemento. El señor de arriba está sacando el amianto que existía en un barco que hay en Gujarat, un lugar de la India, en el noreste, donde desguazan barcos. Les dijimos que lo que veíamos nosotros era que no en todos los países trabajaba así como nos contaban, porque estábamos viendo lo que estaba pasando. ¿Y que nos contestaron con otra solcera? Nos dijeron, el convenio 162 de la OIT es integral y suficiente. La culpa no es de las empresas, sino del Estado que no controla. Ok. Pero ustedes venden esos productos en esos países. Deberían exigir que se cumplan esa normativa, la normativa que ustedes tienen. Y nos dicen, no, nosotros no nos podemos meter en la legislación de otro país. Eso sería, son países soberanos, no. En el extranjero nos manejamos con la legislación del país anfitrión. Okay.
Y el presidente del Instituto Crisotilo decía en el 2010, el Instituto es proveedor de información, no es una agencia policíaca. No tenemos el poder de intervenir en países que tienen su propia soberanía. O sea, nos dicen, hay uso seguro, pero si ustedes no lo aplican es un problema de ustedes. Recordamos la posición de la OIT sobre seguridad en el uso del asbesto y que decía que el convenio número 662 sobre la seguridad en el uso del amianto no debe usarse para proporcionar una justificación para el uso continuado del asbesto. Soncera número 3. Nos dijeron, los niveles bajos de exposición en el trabajo que hay hoy, el riesgo de enfermar con crisotilo es pequeñísimo. Decir que una sola vibra puede ser mortal, eso es solo una visión simplista. Y se agarraron fundamentalmente de ese buen señor, cuyo nombre es larguísimo, como ustedes ven ahí, Philippus Aureolus Theoplastus Bombastum Bohagen, pero que todo el mundo conocía como Paracelso, y que decía que un químico puede ser inofensivo, porque lo que él pretendía decir es que si la dosis era suficientemente baja, aún con una sustancia que fuera, no pasaba absolutamente nada. Entonces, ellos decían, bajas exposiciones al crisotilo no tienen un nivel de riesgo que pueda ser detectado o que sea de un nivel inaceptable al riesgo de la salud. Pero Paracelso se refería a efectos agudos, de intoxicaciones agudas. Y nosotros lo que tenemos son enfermedades crónicas. Hay una intoxicación crónica por largos periodos en los cuales existe una exposición prolongada. Y allí la cosa es totalmente diferente. Ya el criterio de salud ambiental en el 98 de la OMS decía que la aparición de efectos crónicos por exposición a cualquier tipo de asbesto es independiente de la dosis de exposición, siendo por lo tanto imposible establecer niveles de exposición seguros. 1998. ¿Y valor máximo cuál? ¿Cuál es el valor máximo? Cuando nosotros hicimos la primera reunión con la empresa, en Argentina el valor máximo permitido era de 2 fibras por centímetro cúbico de aire. Cuando le dijimos que lo que queríamos era llevarlo a 0,1, que es el valor en el cual se estaba manejando en ese momento ya el mundo, nos dijeron 0,1, no, nosotros no podemos llegar a 0,1, podemos esforzarnos, pero a 0,1 no vamos a llegar nunca. Sin embargo, cuando el Ministerio de Trabajo estableció que el nuevo valor permisible era de 0,01, ellos entraron en ese valor, sin ningún tipo de discusión. Y para tener más en cuenta el tema de los valores máximos permisibles, en este año el gobierno francés determinó que a partir del 1 de julio del 2015, esto es una ley francesa, el valor máximo ambiental será de 0,01 fibras por centímetro cúbico de aire. Y así iremos hasta llegar al 0. Entonces, el asbesto es una sustancia cancerígena y por lo tanto no tiene una dosis de exposición aceptable. El umbral es 0. Estamos hablando aparte de cancerígenos. No hay concentración por debajo de la cual la exposición se pueda considerar segura. Creemos importante tener un valor máximo permisible porque en Argentina todavía ahora en este momento tenemos muchísimos trabajadores de empresas desasbestizadoras que están expuestos al asbesto porque están sacando asbesto y es importante medir los valores máximos que existen en el lugar sucio en el cual están trabajando y en la periferia para ver que no haya fugas ambientales hacia el exterior del lugar de limpieza. Ok. Soncera número 4. Nos dijeron: las pocas estadísticas existentes a nivel mundial están asociadas a todos los tipos de asbesto y principalmente a los anfiboles. Otra vez con lo mismo. No hay casos nuevos con el crisotilo. Ok. Y decía Robert Murray en Buenos Aires, cuando vino en el 1984, estoy casi seguro que debido al trabajo que la industria ha llevado a cabo y que las inspecciones han realizado para controlar la exposición al amianto, vamos a ver una disminución de la incidencia de los mesoteliomas en la década del 90. Dice Murray. Esta es la distribución de mortalidad por mesotelioma en Argentina y como ustedes ven, dando pequeños altibajos,
de 13 en 1997, estamos en 33. Estoy hablando solamente y exclusivamente de mesotelioma pleural, ni mesotelioma de peritoneo, ni mesotelioma pericárdico, ni los otros cánceres que son ya atribuidos al asbesto. Y fíjense, este cuadro que he encontrado de la Organización Mundial de la Salud, en la cual nos mandan mortalidad por mesotelioma y cáncer pleural, incluyendo mesotelioma, que es el gris claro que está detrás, en Argentina, Brasil, Colombia y México. ¿Cómo? En Colombia había casos. Había casos. Fíjense que en todas ellas los valores son crecientes. Esto comienza en el año 1997 y va hasta el año 2009. Y en todas la línea es creciente. La Organización Mundial de la Salud en el 2010 dijo que hay 125 millones de personas expuestas al asbesto en el lugar de trabajo y que había más de 107.000 muertes anuales por cáncer de pulmón relacionado con el asbesto. Obviamente, el Ministerio de la Organización Internacional del Trabajo dijo exactamente lo mismo, mencionaban 100.000 casos. ¿Y qué pasó? Apareció la industria y dijo, 100.000 casos. ¿Cómo saben que hay 100.000 casos? ¿Cuáles son las pruebas que tienen de que son 100.000 casos? Eso es, la histeria vende, eso es una cuestión creada y mentirosa para tratar de impedir que nosotros trabajemos. Y es verdad, o sea, los datos que se mostraban cuando la Organización Mundial de la Salud dice 107.000 o cuando dice 100.000 la Organización Internacional del Trabajo, se usa cifras sobre casos registrados, estiman la mortalidad que existe en base a la mortalidad que sí tienen registrada en otros países. Pero la pregunta es, ¿cuántos muertos son los que se necesitan? Dejen de lado los 100.000. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son suficientes para que la industria siga lucrando? ¿50.000? ¿10.000? ¿500? ¿300? ¿10 muertos está bien para que la industria pueda seguir con el asbesto? Seamos serios. Lo que ustedes ven abajo es el cementerio de Libby, en Montana, en Estados Unidos, que es todavía un lugar en el cual sigue muriendo gente a causa del asbesto. Hicieron un desastre en ese lugar. Soncera número 5. En el fibrocemento el asbesto está encapsulado y no representa ningún riesgo para la salud de los trabajadores ni usuarios finales. Esto lo hemos visto hoy ya. ¿Quiénes están en riesgo en la industria del fibrocemento? Los trabajadores de las plantas, las personas que viven en los alrededores de las plantas, las personas que instalan el fibrocemento, las personas que viven en los lugares del fibrocemento que está deteriorado. Y esta es la foto que muestran ellos, hermosamente cómo cae el agua. Y aquí yo le robé a Fernando una foto que ya mostró el día de hoy, para mostrar la contrapartida, donde no todo es rosa con el asbesto y el asbesto se deteriora. Sí sale de la matriz en la que está y genera y se va al ambiente. Y lo encontramos en la calle, en diferentes lugares de la calle. Esto que está abajo, las dos que ustedes ven, una es una ampliación de la otra, la encontré yo en el Ministerio de Salud, en un galpón, haciendo una evaluación unos días, y encontré todo el montón de chapas esas, y fíjense ustedes el estado de deterioro, y ahí trabaja gente. O los tanques tirados en contenedores, como el que ya mostró Fernanda en su propia, y robándole a ella una foto que en algún momento ella presentó. Alguien siempre viene y se lo lleva porque lo necesita. Cuando uno lo deja tirado en la calle, alguien viene y se lo lleva. Y lo coloca mejor para adornar un parquecito en su casa, como en este caso en Jamaica. O esta que también mostró Fernanda, de la destrucción en Osasco, de la fábrica de Ternera. O esto que sucedió en Buenos Aires, donde, como ya conocen el tema del asbesto, se peleaban. Aquí entró la policía a recuperar un lugar dentro de un hospital público, en el cual el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere transformar en un gran objetivo inmobiliario y millonario, y entonces quiere destruir todo. Entraron y destruyeron todo un galpón que había donde se trabajaba con los enfermos mentales. Y luego se armó la discusión y empezó a aparecer en todos los diarios,
y los trabajadores decían, son locos, vinieron y nos tiraron abajo todo el asbesto, ahora tenemos el asbesto volando por todos lados. ¿Y qué decía la policía? La policía decía, no, fuimos y lo tiramos abajo porque tenía asbesto y eso hacía mal. Y así estaban tirándose la culpa unos a otros, pero el caso es que hicieron un desastre ambiental. O en el caso de la AMIA, nosotros no tenemos un 11 de septiembre como tienen norteamericanos, pero tuvimos un atentado de la AMIA hace unos años atrás y ese edificio estaba lleno de amianto y la gente se congregó desde el primer día y estuvieron trabajando ahí, gente que pasaba y que solidariamente se plegó para tratar de encontrar a alguien vivo debajo de los escombros. Y también lo tenemos, se nos rompe y aparece el asbesto suelto cuando hay determinado tipo de fenómenos naturales, como el tsunami del Océano Índico en ese caso, o aquí en la provincia de Buenos Aires, después de un tornado que tuvimos cerca de la capital, o edificios en los cuales se derrumban los techos, o este edificio de Madrid que se quemó y obviamente como se quemó, lo que no se quemó es el asbesto y ahí están tratando de ver cómo van a hacer para sacar desde ahí arriba todo el asbesto instalado. ¿Y qué pasa con los caños? Porque hasta aquí veníamos hablando de las chapas. Los caños, como ustedes ven, también se deterioran y también largan fibras al aire. Entonces, por la seguridad ellos nos dicen, miren, la seguridad es una responsabilidad de todos, de los empleadores y de los empleados, que deben trabajar juntos, deben asegurar un ambiente laboral seguro y usar prácticas seguras de trabajo. Tienen que ponerse todo lo que nosotros hagamos. Si no se lo ponen, allá ellos. Y siguen. Las empresas que fabrican productos que contienen crisotilo están obligadas a informar a los distribuidores y usuarios para asegurarse de que están conscientes de las precauciones de seguridad que deben adaptarse. Así, todo el mundo comparte las responsabilidades. Ok, la culpa de la víctima de siempre. O sea, nosotros encima que no sabemos lo que hay, compramos una chapa para tener en la casa y encima somos responsables de que algún familiar nuestro se nos muera. Espectacular. Y esto lo dicen y nos lo dijeron. Y se los van a decir, se los aseguro. Son cera número 6, nos dijeron en junio del 90 en la reunión el uso de materiales de asbesto, cemento en establecimientos de agua y sus posibles efectos en la salud. Vinieron a Buenos Aires y nos dijeron, no hay evidencia de riesgo por fibras de asbesto en el agua potable. Fíjense esa es la frase mentirosa, porque no hablan de que el asbesto en el agua no tiene problemas cuando uno lo ingiere. No, dicen que no hay evidencia de riesgo cuando las fibras están en el agua. Dicen, los riesgos son prácticamente nulos, a lo sumo un nivel muy bajo de riesgo, prácticamente nulos. O los caños usados correctamente parecen ser satisfactorios en términos de salud. Siempre van a ver que en las frases se incorporan alguna cuestión de este tipo. Aparentemente no crea problemas, parecería que el tema del asbesto. En 1991 la EPA señaló que el asbesto es un cancerígeno cuando se inhala y no cuando se ingiere. Sin embargo, en 1992, por la duda, estableció que un valor máximo de 7 millones de fibras por litro de agua. La Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de Estados Unidos, en sus resúmenes de salud pública, dicen que usted también puede estar expuesto al asbesto al tomar agua que contiene fibras de asbesto. La mayoría de los suministros de agua potable en Estados Unidos tienen concentraciones de asbesto menores de 1 millón de fibras por litro. Sin embargo, en ciertas localidades las muestras de agua pueden contener de 10 a 300 millones de fibras por litro o aún más por litro. Y las personas tomamos o solemos tomar o nos aconsejan que tomemos 2 litros de agua por día. Vinieron y nos dijeron, el fibrocemento es la única manera que tienen los países pobres para acceder al agua potable. Ok. Y Argentina durante 65 años estuvo usando el fibrocemento. E instaló 41.000 kilómetros de caños de fibrocemento. 10 vueltas a la tierra de caños de asbesto tenemos enterrados en el país. Sin embargo, en el 2001, a pesar de la crisis más grande que tuvimos en el país, a lo mejor ustedes se acuerdan de esa famosa crisis en la cual tuvimos hasta 5 presidentes en una semana, donde se nos morían los chicos de desnutrición, donde la desocupación llegó al 25%. A pesar de eso,
Nosotros en esos 10 años incorporamos un 4% de cobertura de agua potable y un 6% de red local, toda con caños de polietileno o de polipropileno, nada de asbesto. O sea que cuando estos señores planificaron su destrucción masiva, lo que estaban pensando era en cómo recuperar dinero a pesar de la gente. Las 11:07 nos dijeron, si se prohíbe el asbesto en los frenos, habrá un aumento en los accidentes de tránsito. Van a chocar todos. Nosotros ya chocamos todos, manejamos en Argentina, somos un desastre, manejamos y tenemos un alto nivel de muertes por accidentes de tránsito. Pero no por lo que los frenos sean o no sean de asbesto, sino porque manejamos como la mona y porque tomamos mucho alcohol. Nos dijeron las alternativas con altos costos por desarrollo tecnológico comparado con el crisotilo, hay problemas técnicos con algunos motores, algunas fibras son más peligrosas para la salud que el crisotilo, y un estudio de EPA demuestra que es peligroso instalar frenos sin asbesto en automóviles que inicialmente fueron diseñados para usarlos con asbesto. Mentira, no pasó nada. Nosotros incorporamos en frenos de zapata con polímeros, hemos instalado frenos de disco con, como tienen ustedes ahí abajo, no, para ser rápido no lo vamos a leer todos, pero los pueden conseguir si quieren, resinas, cauchos, lana de acero, fibras de carbón, grafito, etcétera, etcétera. En el automovilismo tenemos un automovilismo deportivo de alta calidad y que utiliza las pastillas de freno, y no hay más muertos de automovilistas que lo que teníamos antes. Los trenes tampoco chocan, tampoco tenemos accidentes de trenes, y eso que no tenemos trenes ya con asbesto, todos los trenes nuevos no tienen freno con asbesto, y somos uno de los mayores productores de transportes, de tractores y equipos para cosecha en Latinoamérica, y sin embargo en ninguno de ellos se utilizan frenos de asbesto. La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, o sea, todos los que nuclean a los que fabrican partes para los automotores en Argentina, incluidos obviamente todos los que tienen la fricción, nos dijeron en un expediente, ahí figura el número del expediente porque como es un documento público lo pueden pedir si quieren, solicitamos como fecha límite de producción el 1/1/2003, ya que este plazo nos permitirá agotar el stock existente de productos con asbesto, como así también la adecuación de las líneas de producción a los nuevos materiales sustitutos. Para cumplir con la finalidad buscada por la norma, sin generar situaciones de prácticas desleales y prejuicios discriminatorios, la propuesta debe centralizarse en prohibir totalmente la producción en territorio argentino de productos con amianto y conjuntamente prohibir totalmente la importación de productos con amianto. Obvio, no querían una competencia desleal y ya nos estaban pidiendo oficialmente que ellos cambiaban, pero que no dejáramos entrar nada con asbesto desde afuera. Son 0,8. Las fibras alternativas no son menos riesgosas para los trabajadores usuarios que el crisotilo y son más caras y menos durables. La sustitución no es posible. Vamos a hacer un poco más rápido y ir adelante. Ya hemos pasado por el tema de las alternativas. Fundamentalmente ellos basan su acusación en el tema de las lanas minerales, de las fibras main fiber, Vitreous fibers, que son las hechas por el hombre, y en las fibras de cerámica refractaria. Sin embargo, la reunión de evaluación del mecanismo de carcinogénesis del IARC determinaba que no había tal peligro para estas fibras sustitutas, con excepción de las fibras cerámicas refractarias. El IARC decía que las fibras de pararamida no son clasificables en cuanto a su carcinogenicidad, las fibras de lana de vidrio y de roca de escoria no son clasificables en cuanto a su carcinogenicidad, y las fibras de cerámica refractaria son posiblemente carcinogénicas en seres humanos, y las pone en el grupo 2B, no en el 1 donde está el asbesto. Sin embargo, vuelvo a insistir, y
con respecto a estos compuestos, nosotros siempre seguimos atentos a las periódicas revisiones que hace el IARC, porque en cualquier momento, si llegan a cambiar absolutamente alguno de estos que está en el grupo 3 al grupo 1, o del 2B al grupo 1, no les quepa duda que no nos va a tender la mano al pedir la prohibición también de esas sustancias dentro de estas alternativas. Los productos sustitutos son más caros y menos durables. Esto está inspirado aparentemente en una falta de argumentos económicos. En Argentina, tras más de 10 años de la prohibición, no podemos efectuar comparaciones actuales porque el asbesto no está. Pero cuando decimos que los sustitutos son más caros, lo hacemos considerando el costo de las enfermedades o de su eliminación posterior. Ese es el tema con el tema de los precios y los costos. ¿Existen alternativas? Sí. Yo les voy a pasar muy rápidamente para que ustedes vayan viendo que tenemos alternativas para absolutamente todas las situaciones en las cuales antes se utilizaba el asbesto. Es más, en este caso, lo que ustedes están viendo ahí, esta fábrica Teadit era una fábrica que incluso está en Brasil y que trabajaba con asbesto, y que cuando nosotros prohibimos nos hizo un amparo judicial para tratar de que no prosperara la prohibición. Sin embargo, hoy en día se llenan la boca hablando del uso ecológico que tienen de sus productos, y obviamente cambiaron a todos los productos. Con las chapas de asbesto, cemento y las tejas pasó exactamente lo mismo. Y además, Eternit tiene toda una serie de placas y de chapas que no son de asbesto, que son de cemento. El mismo caso, acá con las placas, otra vez Eternit vendiéndolas en las baldosas, la loseta, los pisos de asbesto cemento, volaron todos. Ahora tenemos otro tipo de instalaciones, a los aislantes termoacústicos, los tanques de agua. Con los tanques de agua, muchos hacen tanques de cemento, pero le ponen el cartel no contiene asbesto. Tenemos tanques de acero inoxidable, y fíjense ustedes la colección hermosa que tiene Eternit de tanques de polipropileno, para todos los gustos, colores y tamaños. Y tenemos caños, sí, ya les dije yo que estábamos incorporando caños de polipropileno y caños de hierro galvanizado y caños de polietileno, algunos de alta densidad, a pesar de que dicen que no se puede, para trasladar gas o para trasladar agua. Tratamos de disminuir aquellos de PVC porque sabemos que tienen algunos problemas. Entonces, no se trata, señores, de cambiar el collar, sino lo que tenemos que dejar es de ser perros. Son cero número 9. La prohibición del asbesto trae aparejado, por favor, avísenme si me paso. La prohibición del asbesto trae aparejado un aumento de la desocupación. Ay, vos estás loco, me dijeron. Esto me lo dijo un amigo sindicalista. Vos estás loco, en plena crisis vos vas a prohibir el asbesto y vas a dejar la gente a la calle. Sin embargo, nadie quedó en la calle. Se los aseguro, la gente no queda en la calle. La mayoría de las empresas que antes producían con asbesto recambian y empiezan a trabajar sin asbesto, ustedes lo acaban de ver, y utilizan los mismos trabajadores que tenían antes trabajando con asbesto, ahora trabajan sin. Pero por otra parte aparecieron todas las alternativas, y obviamente en esas alternativas se crearon un montón de trabajos nuevos donde hay una mayor oferta de trabajo. Fíjense, en el año 2001, cuando nosotros prohibimos había 460 trabajadores en el fibrocemento, de acuerdo incluso a los datos que ellos ofrecían. Un año después, el sindicato de obreros del fibrocemento ya tenía 1.100 afiliados. Un derecho fundamental como es el trabajo no se puede hacer a costa del deterioro de otro derecho fundamental como es el de la salud. Necesitamos trabajo todos, pero no cualquier trabajo y no en cualquier condición. Son 0-10. El crisotilo en el fibrocemento no es un residuo peligroso, no presenta ningún riesgo para el medio ambiente y puede ser depuesto en cualquier vertedero sanitario. ¿Cómo que? Miren lo que hizo Eternit en la Argentina. Cuando la gente que vivía alrededor de la fábrica vio la montaña que había de residuos de asbesto en la planta, que tenía más de 50 metros de altura, 50 metros de altura, de todos los residuos que estaban ahí, que obviamente volaban con el viento para todos lados,
presionaron y la fábrica decidió sacarlo de ahí. Y lo llevó a la provincia de Buenos Aires, en un lugar que dijo: acá, en este lugar especial, van a estar estos residuos peligrosos. Como ustedes ven, esta es la forma en la cual quedaron enterrados estos residuos. Y fíjense en la abajo, cómo se fue acercando el crecimiento de la población alrededor del lugar en el cual estaba este vertedero, a pesar de que no pueden acercarse más de 5 kilómetros. No había franja preliminar, el límite del predio no tenía acceso controlado. Ellos dicen que ponen por todos lados carteles indicando: miren el único cartel que había, tapado por una mata, que dice que está prohibido el ingreso. Entonces, para terminar con este punto en especial, en Colombia, dice la industria de Colombia, que más de 300 millones de metros cuadrados de tejas se han colocado y que más de 40.000 kilómetros lineales de tuberías para acueducto y alcantarillado se han colocado. ¿Cuánto residuo se generó para hacer esto? ¿Dónde lo dispusieron? Es una buena pregunta para hacerles. Entonces, la número 11 nos dijeron: la exposición al grisotilo en el aire urbano o en construcciones públicas o privadas no produce enfermedades detectables. El asbesto es un problema exclusivo de salud ocupacional. Pero no, como mostraba el doctor Frank antes, hay una exposición es extraprofesional, que es la que tiene que ver con los ecosistemas cercanos, la que tiene que ver con lo paraocupacional y la que tiene que ver con lo residencial. Esta foto está en el Ministerio de Salud, en el lugar donde se guardan las cajas con las resmas de papel que se va a utilizar en la administración pública. Fíjense ustedes la cantidad de asbesto, fibras de asbesto que hay depositadas encima de esas cajas, de las cuales luego viene un empleado, las agarra, las pone en un carrito y las lleva oficina por oficina y las entrega para que la gente trabaje. Sin embargo, Richard Doll decía: el riesgo de vivir en una casa que tiene aislación de amianto es menor que el riesgo de ser derribado por un rayo, y mucho menor que quedarse en una habitación donde se está fumando, y menos que ir en un auto a una oficina. Simplemente a modo de recordatorio para aquellos que les interese algunos trabajos en los cuales ustedes pueden, además de los que mostró el doctor Frank, asbesto y medio ambiente no ocupacional. Este es un dato que se hizo sobre los trabajadores de Osasco en Sao Paulo por un amigo muy querido, Víctor Raile, que trabajó sobre las esposas de los trabajadores de la fábrica y que encontró un 16% de exposición al asbesto en estas esposas. Otro, el mesotelioma pleural y exposición ocupacional y ambiental al amianto, un trabajo realizado en Barcelona, España, en el 2006, donde encontraron que la conclusión de que la exposición no ocupacional al amianto es una causa de mesotelioma pleural. Todos ellos lo pueden encontrar en internet. O el trabajo que Benedetto Terracini y otros amigos italianos hicieron sobre Casale Monferrato, donde el riesgo de mesotelioma maligno de pleura después de la exposición al asbesto residencial o doméstico, donde encontraron que la asociación de exposición al asbesto ambiental y mesotelioma pleural, controlado por otra fuente de exposición al asbesto, sugiere que la exposición ambiental causa un gran riesgo de exposición doméstica. 2.191 muertos, 605 enfermos en sus casas o en el pueblo. Entonces, mantener el asbesto dentro de lo laboral, como dicen ellos, es lo que los habilita al uso seguro del asbesto. Si ustedes destruyen el hecho de que no existe, no es solamente un problema de salud ocupacional, sino que en realidad es un problema de salud pública, ellos ya no tienen cómo decirnos y hablarnos del uso seguro, porque el uso seguro está totalmente siempre estructurado para aquellos trabajadores que hacen los trabajos que ellos quieren que hagan. ¿Quién se expone al riesgo? ¿Quién recibe los beneficios? Piensen también en eso. ¿Quiénes son los que están expuestos al riesgo, aparte de los trabajadores? ¿Y quiénes reciben el beneficio de tener estas sustancias incorporadas en la casa? He tomado fotos de muchos amigos
Ahí tienen fotos de la India, en Brasil, en Veracruz, en el puerto, donde dejaron abandonado un montón aquí habían hecho un paredón en Montezuma Serra. Vean ustedes el deterioro del asbesto, los chicos en Italia jugando dentro de los tanques. Carteles que empiezan a aparecer por todos lados. Aquí un desvío del tránsito en Italia, pericolo amianto. Aquí una escuela con amianto en Brasil. Aquí en Estados Unidos. En Argentina, lo que ustedes están viendo en la pantalla abajo es un señor que está midiendo y sacando asbesto en un colegio en la provincia de Neuquén, donde encontramos una cantidad de fibras volando en el aire en esa aula impresionante, y venían de las chapas que estaban protegiendo las estufas detrás en la pared. O al lado, la cárcel de Caseros, que fue construida durante la dictadura, cargada de asbesto, y que logramos frenarla y sacar el asbesto antes que la demolieran, porque iban a hacer una implosión. Al lado de esto está el hospital pediátrico más grande de Argentina, donde está lleno de chicos con inmunodeprimidos. Y fíjense ustedes, si encima de todo eso le tiramos una nube de asbesto arriba de la cabeza. Y esto me lo dijo un trabajador colombiano cuando vine en el 2007. Me dijo, ¿qué vamos a hacer? Como anécdota podemos decir, era tanta nuestra ignorancia con respecto al manejo del asbesto que hasta hacíamos pelotas de asbesto para jugar al fútbol. Esto lo decía un trabajador colombiano que pertenecía a Sutimac en el 2002. Entonces, quedemos, el asbesto es un problema de salud pública, son 0 a 12. Es un producto barato que permite a la población de bajos recursos mejorar sus condiciones de vida. Indemnizaciones. ¿Vamos? ¿En tiempo? Ok, termino. La cantidad de dinero que se ha gastado en indemnizaciones y que se está usando con los abogados, la cantidad de empresas que han quebrado, la cantidad de gente que está siendo compensada por toda esta situación, la cantidad en billones de dólares que se calculan en todos los continentes para poder hacer con esto. Hace un ratito el doctor Frank hablaba del Gronser. Fíjense ustedes que ya Hillary Clinton, cuando era senadora, ya pedía indemnización para esos trabajadores. Lo que tienen que pagar, además de la cárcel que le dieron a los buenos muchachos de Ternita en Italia, la cantidad de dinero que van a tener que pagar. Pero además tenemos las descontaminaciones, eso también está dentro de los costos. ¿Sí? En Estados Unidos, en la revisación de las escuelas, el edificio de la Unión Europea, el edificio de las Naciones Unidas, todo hablamos de miles de millones de dólares. En propio Canadá, que tuvieron que limpiar su parlamento, $1 billón. La sede de OPS, $13 millones. En el terremoto que hubo en Japón en 1995, la remoción del asbesto insumió el 68 al 94% del costo total de la demolición. En Argentina también hemos tenido, como les contaba, la cárcel de Caseros. En el Teatro Colón hemos tenido que sacar los telones cortafuegos, en el Teatro San Martín inundado de asbesto, en el Instituto Malbrán del Ministerio de Salud tuvimos que sacar el asbesto que estaba instalado. Esto es un barrio de la ciudad de Buenos Aires en la cual se hubo que sacar absolutamente todas las chapas de asbesto que existían colocadas. Tuvo 2 etapas, una en la cual los jueces indicaron que se sacaran las chapas y 2 en las cuales otro juez indicó que se sacara como la gente, porque como ven la estaban sacando sin ningún tipo de protección. Tenemos una asociación de víctimas del amianto que está trabajando fuertemente para tratar de indemnizar a la gente, a los ex trabajadores de DuPont en Argentina, que incluso han tratado de llevar ese juicio a Delaware con malas noticias hasta ahora. Y tenemos, nos han llegado notas solicitándole al Ministerio de Salud que intervenga en lo que pasaba con esta misma Argentina, haciendo denuncias. Y la última, prohibir el asbesto, es una decisión apresurada y sin fundamento técnico.
Y nos dijeron, ¿por qué no prohíben el tabaco? Y les dijeron, porque el tabaco no es, porque el asbesto no es una adicción, porque la gente que utiliza el asbesto no sabe lo que está haciendo, y el que tiene el tabaco sí, y a pesar de ello tenemos el tabaco prácticamente totalmente prohibido en Argentina. Paso rápido. No queremos que se sigan multiplicando los homenajes, no queremos que se sigan multiplicando las protestas, no queremos que se sigan creando asociaciones de víctimas y no queremos que siga creciendo el número de víctimas. Entonces, encima, para variar, porque si todos hablaron de Smilny, déjenme a mí de ponerle una frase de ellos. Dijo este señor: tomé la decisión de salir del asbesto basado en los problemas humanos y ambientales asociados con el mineral. Pero también me pareció que en una época de creciente transparencia y crecientes preocupaciones sobre los riesgos de salud, sería imposible desarrollar y mantener un negocio exitoso basado en el asbesto. Jesus Christ. Para semejante candil, más vale estar a oscuras. Conclusiones, rapidísimo, les he dicho. El crisotilo es un reconocido cancerígeno. No hay umbral para un carcinógeno. No hay uso seguro del asbesto. La morbimortalidad no decrece, sino que se incrementa. Hay alternativas menos peligrosas. El asbesto cemento es peligroso. Su prohibición no disminuye la ocupación ni aumenta los accidentes de tránsito. El crisotilo en Argentina es un residuo peligroso. El asbesto es un problema de salud pública y la única posibilidad para su regulación es la prohibición. Si ustedes llegaron a todo esto, han sido desazonzados. Con lo cual, mi propósito ha sido cumplido el día de hoy. Ya se dijo, queremos trabajadores protegidos, sindicatos comprometidos, gobiernos responsables, víctimas organizadas, castigo a la negligencia empresaria, justicia imparcial, comunidad informada y alerta. Todos hemos dicho lo mismo. Dijo el comandante, el problema no está en las mentiras que se dicen, eso no lo podemos impedir. Lo que debemos pensar hoy es cómo decimos y difundimos nosotros la verdad. Y mi presidenta suele decir siempre, es importante darle sonoridad a las cosas que deben ser oídas. Hay que hablar de esto, hay que sacarlo a la calle y la gente tiene que discutir sobre estos temas. Y entonces eso me permito pedirles que le den sonoridad al problema del asbesto. Si existen los dientes, si no se juntan en la boca, déjenme ponerles dos ejemplos de fútbol. Nuestro gran amigo Suárez mordiendo un italiano. Existen los dedos si no se juntan en la mano, y tenemos la mano de Dios. Y decía Eduardo Galeano, juntarnos y sobre todo para defender el valor de nuestros derechos. O sea, hay que patalear, hay que hablar el tema y hay que juntarse. Todo lo que tenga que ver con el tema del asbesto se tiene que juntar para solucionar este problema aquí. Y cómo se demuelen las onceras, decía aquí el amigo Arturo Jaureche, para terminar, ya que estamos en una reunión en la que el arte tiene su importancia. Él decía siempre que veía las casas que había en los Países Bajos, tanto en Dinamarca como en Ámsterdam, y veía cómo las casas estaban pegadas una al lado de la otra, porque era la única forma que tenían que no se ladearan y se pudieran hundir. Entonces él decía, si yo sacara una de esas casas, todas las demás se hundirían. Ok, si ustedes sacan una soncera, todas las demás se van a empezar a caer de la misma manera. El asbesto es un derecho humano, o sea, debe ser considerado por todos como un problema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ataca el derecho a la salud, porque ataca el derecho al trabajo, porque ataca el derecho al ambiente sustentable y porque ataca los derechos del consumidor. Y nosotros en Argentina ya lo consideramos un indicador de inequidad. El asbesto debe ser prohibido mundialmente. Basta de dinero. No queremos más plata, ni acciones de Termit, ni nada por el estilo. Lo que queremos es un mundo sin asbesto, porque eso es posible. Disculpen la tardanza de lo que he estirado. Muchas gracias.